Cultura Fronteriza presenta En la Música. Bueno, amigos, estamos con nada más y nada menos que con Virulo, quien además hacía tiempo que no venía a Mexicali y ahora trae un espectáculo que vi aquí en el ensayo, que ya platicaremos de él. Virulo, ¿hace cuánto que dices que 2017 fue la última vez que llegaste aquí a Mexicali? Creo que sí, fue la última vez que vine aquí a Mexicali, fue en 2017. Si ya a estas alturas la memoria empieza a patinar y te juega malas pasadas, pero sí, yo creo que fue en 2017. Después vino la pandemia, bueno, todas las cosas que se nos atravesaron en el camino, pero por suerte aquí estamos nuevamente. Ahora, yo recuerdo de Virulo 3 canciones. Una, Come si te vas. 2, la de El chile habanero y la torta cubana. Y el tercero, el charro chaparro. Sí, eran 3 que... Pero ahora que vino la pandemia y todo, me imagino que ya trae un repertorio diferente, Virulo. Bueno, hice un disco durante la pandemia en Cuba que se llamó Crónicas de la Pandemia. Ese no es el espectáculo que traigo, porque traigo un espectáculo diferente, pero sí hice un disco. Me lo produjo un dúo cubano muy bueno, que ojalá que alguna vez se presenten por acá, que se llama el dúo Buena Fe, que hay un grupo de músicos que los acompañan extraordinario. Además, justamente por la pandemia estaban todos los músicos cubanos en sus casas, los mejores músicos cubanos, músicos con los que a lo mejor yo no soñé nunca que iba a grabar. Pues todos estaban ahí locos por chambear. Y entonces hicimos un disco con 1000 problemas porque había que grabar de uno en uno, porque no podíamos estar más de 3 personas en el estudio por los protocolos de seguridad y todo esto. Y quedó muy bonito el disco, se hicieron como 5 o 6 videoclips de las canciones del disco. Está todo esto, lo pueden ver en Spotify y en Amazon, en las plataformas estas digitales de música. Está todo ahí y me di el gusto de cantar con los mejores músicos de Cuba. Y ese disco quedó muy bonito, quedó de muy alta calidad musical, hubo muchos cantantes y terminamos haciendo una conga que es un tan 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 tan, ya sabes, ese hice una conga que se llama Con Cuba no te metas, porque además coincidió el disco con aquella cosa que pasó de que estaban pidiendo una intervención armada de los Estados Unidos perdón, a Cuba, que además me parece una atrocidad que haya cubanos que estén pidiendo que alguien invada tu país. Me parece una de las cosas más estúpidas y más disparatadas, como si las bombas vinieran con nombre y apellido, ¿no? Y entonces yo hice esa canción y ahí participó todo el mundo, la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, el Coro Nacional de Cuba, la Conga de los Hoyos, que es una institución venerable que tiene más de 100 años de hacer congas en Santiago de Cuba, vino a La Habana para grabaron los mejores cantantes de salsa, de todo. Y entonces se hizo un videoclip que está ahí, lo pueden ver en YouTube, se llama Con Cuba no te metas, y quedó muy bonito todo el trabajo que se hizo con eso de las crónicas de la pandemia. Preocupado el presidente anaranjado, viendo que las elecciones las perdió. Solicita a los que le hacen los mandados que se apuren, pues la fiesta terminó. Y mirando que se va a acabar el varo, han formado un titingo. Se han negado a abandonar la Casa Blanca, a la silla del despacho se amarró.
Los pelitos que le quedan los arranca, pataleando por la rabia que le dio. Y mirando a Cuba con sus patas blancas, de cabeza se tiró. El que tenga confusión que se confunda, el que quiera claridad que venga a ver. La jugada no es compleja ni profunda, está claro cómo quieren proceder. Solo falta que nosotros los dejemos, Y eso no va a suceder. Con la conga de los hoyos no te metas. Cuba viva sin que nadie la someta. Mi tierra linda, mi cubanía, mi bandera se respeta. De La Habana para Santiago, defiende lo tuyo, cubano. que no te metas con mi tierra, que mi Cuba se respeta. Soy el mambí que aún vive con el machete en la mano. No, 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 no. ¿Qué me importa si comentas? De donde vengo yo, estamos listos para la contienda. Aguanta ahí, pero dime tú, ¿pa' qué tú inventas? Ahora, en tu espectáculo estaba viendo el ensayo, estás metiendo caricaturas. Me vino a la mente una película de hace más de 30 años que se llamó Los vampiros en La Habana. Claro. No sé si sean los mismos caricaturistas de esto. Es Juan Padrón. El programa que hoy yo voy a presentar es con motivo de que este año se cumplen 30 años de un programa de televisión que yo hice con Canal 13, antes que fuera Televisión Azteca, que se llamaba Virulencia Modulada. Y en ese programa estaba Padroncito, hacía las cortinillas de las salidas comerciales del programa, que eran los dibujos animados que yo estoy presentando hoy. Y las canciones que canto son las canciones y los monólogos que yo hacía en ese programa de Virulencia Modulada. Entonces, bueno, son canciones de que ya tienen algunos años y es un espectáculo que sobre todo yo hice para homenajear a los jóvenes de aquellos años que veían Virulencia Modulada, porque teníamos un problema con Virulencia Modulada, y es que en el Canal 5, o sea, en el canal de la competencia, transmitían las Tortugas Ninja a la misma hora y el mismo día. Entonces nosotros competíamos con las Tortugas Ninja. Y bueno, pues era una competencia desleal, ¿no? Porque fue una competencia muy difícil, pero sí había muchos jóvenes que veían nuestro programa, y yo quise hacer como un homenaje a Padroncito, el autor de Vampiros en La Habana, que es un extraordinario humorista y animador. Mi papá, Modesto García, que trabajaba con Padroncito. Todas esas películas de Padroncito, los fondos son de mi padre. Y mi padre hacía unos dibujos animados también para las canciones que yo cantaba en el programa. Era un programa era un programa hecho para jóvenes y adolescentes. Entonces tenía un poco de todo. Que es una lástima que nos tocaran las pinches tortugas ninja del otro lado, ¿no? Entonces, la verdad, es un homenaje y un recordar aquellos años que fueron, yo creo que además muy, muy brillantes para el humor, porque me acuerdo que estábamos en una barra de humoristas donde estaba Ausencio Cruz, estaba Víctor Trujillo, estaba el Wiri Wiri, estaba Héctor Suárez y estaba yo. Todos los días había un programa de humor y de muy buena calidad, no por mí, sino por ellos, porque sí se hizo un trabajo formidable.
Después, bueno, ya se vendió el canal y cambiaron las cosas, ¿no? Pero ese esfuerzo, eso que se hizo en ese momento, a mí me parece extraordinario, porque además hubo cosas que después ya no se dicen, porque los Simpsons se empezaron a ver en México a partir de fue un momento en que Canal 13 cambió de nombre y se puso Televisión Azteca antes de que vendieran el canal. Entonces se hizo una inversión grande y se le hizo una imagen tremenda al canal. Y entonces yo recuerdo que los Simpsons se compraron para Canal 13, fue donde se empezaron a ver los Simpsons. Y eso, claro, sí se quedaron después ya con TV Azteca, ¿no? Pero se compraron para eso. Entonces, pues fueron un tiempo muy bonito y que yo recuerdo con mucho cariño, y por eso quería hacer, nunca lo había hecho hasta ahora, y dije, bueno, pues este año se cumplen 30 años, si no lo hago ahora, pues ya no lo voy a hacer. Así que ahí va. Muchas gracias. Bueno, eso que ustedes estaban viendo ahí en la pantalla era el opening de un programa de televisión que yo hice con Canal 13 en 1993, o sea, hace 30 años. Mucho tiempo ha pasado de aquí, de allá a acá. Y entonces ese programa se llamaba Virulencia Modulada. Y este es un espectáculo donde yo quiero hacerle un homenaje y recordar ese programa, por eso se llama Virulencia Renovada. Este espectáculo, este programa que yo hacía con Canal 13, tenía dos músicos extraordinarios cubanos que me acompañaban, que ustedes los vieron ahí, a Leo Pimentel y a Eduardo Corso. Tenía además los dibujos animados que hacía mi papá, Modesto García, ilustrando mis canciones, y tenía unos dibujos animados que hizo Juan Padrón, Padroncito, como le decimos cariñosamente los cubanos, un gran realizador de dibujos animados cubanos que tiene una película muy famosa en Cuba y en algunos lugares del mundo que se llama Vampiros en La Habana, que se la recomiendo mucho, muy divertida película. Tenía además este programa monólogos, yo salía con unos títeres que cantaban y todo eso, tenía muchos elementos el programa para que gustara, porque era además un programa, salía los viernes a las 6 de la tarde y era dedicado a los jóvenes y a los adolescentes, era un programa muy juvenil. Lamentablemente no contábamos con el artero ataque de la televisión de la competencia, el canal de la competencia, que decidió sacar a ese mismo día y a esa misma hora el show de las pinches tortugas ninjas. Pinches tortugas ninjas. Una pinche tortuga ahí con nombres de pintores renacentistas.
tenían de líder a un pinche ratón sarnoso ahí, que era el que les decía las cosas que tenían que hacer. Y bueno, las tortugas ninjas nos pusieron a parir chayote con el rating juvenil, porque muchos jóvenes preferían ver las condenadas tortugas ninjas. Después ya ustedes saben lo que pasó. Canal 13 se vendió, cambió de manos, y el nuevo dueño se lavó las idem, votó por las tortugas ninja y me votó del canal. Y hasta ahí llegó Virulencia Modulada. Me fui entonces a trabajar en la televisión mexiquense con mi querido amigo Paco Barrios, el Matuerzo. Hacíamos un programa entre los dos que se llamaba La Coladera, que era un programa que tenía pues mucho público cautivo, sobre todo en el penal de Almoloya. Yo creo que le ponían el programa de castigo a los pobres prisioneros. Vean esto. Bueno, en fin, yo quisiera de esta manera, con este espectáculo, homenajear a mi papá, Modesto García, a Juan Padrón, a Padroncito, a José Otón Sánchez, que fue el productor del programa, a Sergio Pérez Groba, que fue el director de cámara, que después se me fue con Pati Chapoy. Y en especial quiero homenajear a todos esos jóvenes que, pues hoy ya son cuarentones y cincuentones. El programa ya esto pasó 30 años, ¿no? Que veían Virulencia Modulada en vez del pinche show de las tortugas ninjas. Solo, sí, un aplauso para ellos. Solo me queda añadir que mi odio por los mentados quelonios no ha hecho más que crecer durante estos últimos 30 años. Muchas gracias por acompañarme en la noche de hoy. Y bueno, vamos a comenzar con... Vámonos a París, vámonos a olvidarnos de las pinches tortugas ninjas. Vámonos a París, cierren los ojos, imagínense que la Torre Eiffel está aquí en La Rumorosa. Sigan con los ojos cerrados, imagínense que yo soy una francesa, que está buenísima. Ya eso falta más imaginación, ¿no? Y bueno, con eso ya nos fuimos para París, y aquí viene esta canción que se llama Latin Lover. Lo conocí en París en una tarde de verano, paseaba por la Torre Eiffel. Él parecía un chico latinoamericano y muy curiosa me acerqué. Lo convidé a un café después que platicamos. Así es como en París acostumbramos. Pero él, muy sorprendido, me dijo de ir a un bar. Como parece ser que se acostumbran por allá, solo podía pensar muy excitada en terrorismo y lucha armada. Las copas de champán fueron las que nos acercaron al filo del anochecer. Nunca he tenido amantes latinoamericanos y muy curiosa, moi lo sé. Lo convidé a mi casa después que nos besamos. Así es como en París acostumbramos. Él me invitó a un motel y me quiso violar. Como parece ser que se acostumbra por allá, me dije, la va a ser profundo mi encuentro con el tercer mundo. Subiendo la escalera de mi departamento, el chico se empezó a excitar. Y cuando abrí la puerta y entramos a la casa, estábamos desnudos ya. Lo convidé a la alcoba para que prosigamos.
repente me convidó al sofá. Como parece ser que se acostumbra por allá, nos fuimos al sofá con nuestro bollo. Ay, y que viva el sur de Sabayito. Cumpliendo muy felices con nuestro cometido, estábamos allí los dos. Y entonces de repente la puerta mi marido abrió y así nos sorprendió. Yo quise presentarnos mientras nos levantamos, así es como en París acostumbramos. Y el chico de repente saltó por la ventana, parece que es costumbre latinoamericana, y nunca entenderé por qué lo hizo. Si es que yo vivo, si es que yo vivo en un 10º piso. En este transcurso que has vivido con México y que has hecho de muchos amigos, me imagino, de frontera a frontera, de costa a costa, como dicen comercialmente hablando, ¿en dónde te has sentido bien y dónde te has sentido mal en todo México? En todo México. Mira, a mí me encanta México. He tenido la suerte de poder recorrer este país maravilloso, porque este es un país extraordinario, donde hay desde comidas hasta paisajes, de lo que tú quieras. Y te puedo decir con entera confianza que mis mejores amigos en la vida son mexicanos. Tengo amigos extraordinarios en México, extraordinarios. Yo ahí un poco sigo los pasos de José Martí. Sabes que el mejor amigo de José Martí era Manuel Díaz Mercado, un mexicano. Cuando José Martí murió en el combate de Dos Ríos, en Cuba, lo último que él escribió fue una carta. Ahí en su tienda de campaña hizo una carta para su amigo Manuel Díaz Mercado de México. Y es el último testimonio de... Y yo creo que eso de alguna manera Martí está representando ahí el profundo cariño que hay entre nuestros pueblos. Y yo te aseguro sin politiquería que mis mejores amigos son mexicanos. Tengo muy buenos amigos en Cuba que quiero mucho, pero aquí hay gente de una calidad humana extraordinaria. En los tiempos que yo estaba haciendo el programa de virulencia modulada, me encontraba escribiendo un espectáculo que se llamó Sexo, luego existo, después pienso, si me acuerdo. Era un espectáculo que trataba de la historia de Konstantin von Sauerkraut, un austríaco que nació en Viena, y como todos los que nacen en Viena resultó ser bienaventurado. Del mismo modo que los que nacen en México son mexicanos, los que nacemos en Cuba somos cubanos, y los que nacen en Etiopía, pues es pedo de ellos, ¿no? La verdad es que Constantín no fue tan bienaventurado nada, porque resultó ser el hijo natural de Hansel y Gretel. ¿Se acuerdan de la historia, no? Hansel y Gretel eran hermanos, por lo tanto él fue fruto de un incesto y nunca pudo disfrutar de un saludable complejo de Edipo como todos los niños de su edad. Aquello lo traumatizó mucho, y cuando llegó la adolescencia, pues la cosa empeoró. Ustedes saben, la adolescencia es la etapa más turbada de todos los seres humanos. Sobreviviendo la adolescencia, ya hecho un adulto, Constantín decidió viajar por el mundo investigando las costumbres sexuales de cada país. Por supuesto, el primer país que decidió visitar fue la India, por el Kama Sutra. ¿Conocen el Kama Sutra? Eso es un libro hindú muy antiguo que habla de las distintas posiciones amatorias, que se aquí, allá. Es un libro que hay que leérselo como cultura general. Yo cuando era jovencito, cada vez que oía hablar del Kama Sutra, decía, no es un libro cochino, pornográfico,
Hombre, debe estar buenísimo. Me lo leí de adulto, no, hombre, pura poesía. A lo máximo que llega el Kama Sutra es hablar de aquello del Om. Pero de ahí no se pasa. Claro, es famoso el Kama Sutra porque es la primera vez que se clasifica a las personas de acuerdo al tamaño de sus genitales. Por ejemplo, a los hombres los clasifica el Kama Sutra de conejos, a los más chiquitos, diminutos, pequeños. Aquí en México me he encontrado una frase muy significativa que dice chiquito pero rinconero. No quiero ni averiguarlo, no. Bueno, los chiquitos son conejos, los regulares son toros y están los caballos, que son los caballos, ¿no? En tanto que a las mujeres las clasifican de ciervas, a las más pequeñitas, yeguas, a las regularcitas, y a las más grandes las clasifican de elefantas. Cuando von Sauerkraut llegó a la India, por supuesto, lo primero que hizo fue buscarse una elefanta y comparar. Definitivamente en la India no tenía nada que hacer. Así que se marchó a la China. En China se sintió más a gusto. Allí conoció la doctrina del Tao. La doctrina del Tao es una doctrina filosófica del Oriente, que es la que habla del yin y el yang, la unión de los contrarios. Aquí en México tú puedes encontrar la representación y el del yin y el yang en casi todos los tianguis. Son los dos pescaditos esos, uno blanco, uno negro. El blanquito tiene el ojito negro y el negrito tiene el ojito blanco. Los tiangueros mexicanos son filósofos, lo que no lo saben. Esa es la representación del yin y el yang, que es el origen, es la base de la doctrina filosófica del Tao. El Tao, como toda doctrina filosófica que se respete, tiene una parte en que habla del sexo, y en su parte sexual aconseja el autocontrol de la eyaculación masculina con vista a darle mayor satisfacción a la parte femenina de la pareja y a preservar así los jugos vitales del hombre. Dice que el hombre que preserve sus jugos vitales va a ganar en fortaleza física, en salud, va a mejorar la vista. Bueno, ahí en la China, Constantín conoció un practicante de la doctrina del Tao, el venerable Taoan Tao. Un anciano que se jactaba de eyacular una vez de cada 100 que hacía el amor. El venerable Taoan Tao, que nunca había sonreído en la vida, por razones obvias, aceptó compartir su sabiduría con el joven von Sauerkraut, contándole el origen de la doctrina del Tao a través de una leyenda, como cuentan las cosas los chinos, la leyenda de la princesa Flor de Té. La bella princesa Flor de Té era la amante Len Chan Kai Shek. Él hacía el amor
sin autocontrol. Siempre terminaba cuando ella empezaba. La princesa insatisfecha se quedaba mientras él eyaculaba. Triste e insatisfecha, la princesa pagaba por los jardines del palacio cuando se encontró de pronto con una fea y olorosa lana. Croac, 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 una lana. La lana le dijo así: soy un príncipe encantado, dame un beso y me desencantaba. Como la princesa no creía en eso, siguió adelante, pero la fea y olorosa lana, croac, croac, insistió: soy un príncipe encantado, dame un beso y me desencantaba. Finalmente la princesa, cansada, a donde quiera que iba detrás de la pinche lana, chica. Bueno, decidió darle un besito a la pinche lana. Y ante sus ojos maravillados, la fea y olorosa lana se fue convirtiendo en un hermoso príncipe, totalmente desnudo. Como la princesa estaba tan insatisfecha, inmediatamente se excitó y quiso abrazarlo, besarlo. El príncipe le procedió asustado, diciéndole: no lo hagas, porque quedarás encantada. La princesa lo hizo y quedó encantadísima. Moraleja, que es lo más importante de este cuento. El hombre que eyacula pronto es un tonto. Muchas gracias. Una polémica, no sé si lo quieras contestar, pero Pablo Milanés en sus últimos años estaba como indignado, como peleado con Cuba, con el gobierno cubano. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú estás peleado con el gobierno cubano? ¿Tú no estás peleado con el gobierno cubano? Mira, yo no estoy peleado con el gobierno cubano. Creo que tienen que hacer cambios y se están demorando mucho. Eso es algo que me preocupa muchísimo, porque cuando se habla de la continuidad y una serie de cosas, yo creo que los tiempos no son de continuidad, son de transformaciones. Yo creo que hay que ganarle a la continuidad. Justamente para que pueda continuar la revolución, hace falta cambios, transformaciones, que por otro lado, entonces tú entiendes el asunto. Es muy difícil para una persona asumir que va a hacer transformaciones cuando lo tienen agarrado por el cuello y contra la pared. Por eso, una de las batallas más grandes que yo enfrento en los últimos tiempos es la batalla contra el bloqueo, porque creo que es algo muy importante. El bloqueo se está convirtiendo, por un lado, en una soga que ahorca a los cubanos, y por otro lado se está convirtiendo en una justificación de muchas cosas que se pueden transformar y no se transforman echándole la culpa al bloqueo. Yo creo que hay que acabar con el bloqueo para que ese país pueda respirar y puedan cambiar las cosas. Yo con Pablo no coincido en todo, pero sí entiendo la posición crítica de Pablo. Entiendo la posición crítica que asumió, y bueno, pues Pablo era una persona muy identificada con la revolución. Yo creo que su carrera, y fue una cosa que confundió a muchísima gente, porque esta es una persona que está muy comprometida con la revolución y de repente. Silvio también tiene una postura crítica con la revolución, pero desde dentro. Así es. Yo creo que hay que tener posturas críticas, pero desde dentro. Porque lo otro, ¿qué cosa es? El SOS Cuba, de que vengan los norteamericanos y que invadan, y que eso es una cosa monstruosa. Yo creo que sí, que se están demorando demasiado en hacer las transformaciones necesarias
para que la revolución sobreviva. Eso sí, es algo de lo que estoy convencido. De esta generación de Milanés y todos que sacaron la nueva cultura cubana, el canto, la comedia, etcétera, al mundo. Entonces, ¿hay nueva generación? Mira, desgraciadamente yo siento que por una u otra razón de estas, hay una cierta involución en algunos sectores de la cultura cubana. No tiene la fuerza que tenía la cultura cubana cuando vivía Fidel. Es decir, creo que la gente, hay mucha gente emigrando, mucha gente y hay como una especie de confusión, yo siento, en la cultura en general, en Cuba, porque de repente manifestaciones revolucionarias no se apoyan y se apoyan manifestaciones que son prácticamente contrarrevolucionarias. Pero eso lo está haciendo el mismo gobierno. Entonces, a mí me destantea. A veces, en el campo mío, por ejemplo, en el humor, yo siento que el humor cubano ha involucionado, se ha convertido en un humor, todo lo que se propuso en un momento determinado, como con la nueva trova, que fue transformar el humor, que fue escuchar a Lelutier, que Lelutier iba a Cuba, que toda esa transformación no solamente se detuvo, sino que involucionó, y entonces de repente estamos haciendo manifestaciones que son como demasiado elementales. El hecho de que en Cuba hoy en día lo que más se escuche es reggaetón, es un país con un abanico de géneros musicales impresionante, y que sea el reggaetón lo que la gente escuche, eso responde a muchas cosas, y entre otras tiene que ver con eso que te estoy diciendo. Tiene que haber unas transformaciones que ya apuran esas transformaciones para que la cultura cubana no solamente se estanque, sino que involucione. Entonces, sí, yo creo que tenemos que seguir adelante y hay que cambiar cosas. Pues muchas gracias, Virulo, por este tiempo. Te espera el público y de mi parte, pues muchísimas gracias. Bueno, otra cosa que tenemos en común los cubanos y los mexicanos es que somos pueblos muy telenoveleros. Nos encantan las telenovelas. La primera telenovela, que bueno, realmente fue en inicio una radionovela, nació en Cuba, El Derecho de Nacer. Ahí después, bueno, hizo metástasis al mundo, ya saben, y hoy en día todo el mundo hace telenovelas, hasta los chinos hacen telenovelas. Y los cubanos vemos las telenovelas chinas. No saben lo que es eso, ¿no? Jamás la televisión se atrevió a tanto, ¿no? Ojalá que nunca le toque una telenovela china a este pueblo mexicano, la verdad.
terrible, terrible. ¿Las cuales? Ah, las coreanas y las turcas, y no, una pinche cantidad de telenovelas, en todos lados del mundo hacen telenovelas. No he visto telenovelas vietnamitas, pero en cualquier momento también. La verdad, yo me puse a estudiar con mucho detalle este problema de las telenovelas y he a la conclusión de que hay tres grandes grupos de telenovelas. Uno, las telenovelas históricas, que son esas telenovelas que siempre cuentan la misma historia. La muchachita pobre que se casa con el tipo millonario y el tipo la saca de la pobreza, pero entonces todo el mundo le tiene envidia, la quieren perjudicar, ¿cierto? Pero ella chinga hasta que hace la segunda parte de la telenovela. Segundo grupo, las telenovelas incompletas, que son esas telenovelas donde siempre hay un personaje que le falta algo. Un dedo, una mano, un ojo, un pie, alguna cosa, ¿no? Aquí había una telenovela sensacional, incompleta, que a mí me encantaba la telenovela, que es una que se llamaba Cuna de Lobos. ¿No se acuerdan de Cuna de Lobos? Hay una pinche vieja malísima. Catalina Krill. Hija de la chingada. Pinche vieja más mala. Tuerta la cabrona. Tuerta la cabrona. Y yo veía la telenovela y para mi sorpresa a veces era tuerta del ojo derecho y a veces era tuerta del ojo izquierdo. ¿Aquí qué pasa? ¿Aquí qué está pasando? No hay continuidad. No, pero al final de la telenovela se devela el misterio. La pinche vieja no era tuerta. Se hacía la tuerta para manipular a la gente y por eso a veces se equivocaba y se equivocaba. Y tenía una familia tan pendeja que no se daba cuenta. Coño, se merecen todo lo que les pasó, la verdad. Por cierto, siempre me he preguntado si Catalina Krill y Santiago Krill son parientes. Eso no es un apellido muy común, la verdad. Santiago Krill, es un político mexicano que yo recuerdo con mucho cariño. Yo creo que es el único político mexicano que se ha lanzado a la presidencia cuando no habían elecciones. ¿No se acuerdan de eso? Eso fue sensacional. El país se llenó de una valla gigante que decía Santiago presidente, Santiago presidente. Y vienen unos amigos míos venezolanos y se paran delante de la valla así y dicen, Santiago presidente. Ese hombre sí que es optimista. Santiago presidente, cree él. Bueno, el tercer grupo de telenovelas, no menos importante, yo creo que es de los más importantes, es el de las telenovelas familiares. Son esas telenovelas en las que al final vaya usted a saber cómo resulta que todo el mundo es familia. Como el derecho de nacer, todos son primos, hermanos, pero lo único que tú puedes concluir es que había una promiscuidad horrible en los camerinos aquellos, que estaban todos contra todos, ¿no? Aquí, bueno, pues no creo que hayan traído nada de alimento, pero les iba a sugerir que se acomodaran porque voy a hacer una telenovela familiar de 1500 capítulos. Marlon Blanco, el rico heredero de la familia González, quiere romper con su prometida Ana Lucrecia Borgia, intimidado por su apellido. Se dirige al apartamento que comparten y toca la puerta. Ana Lucrecia le abre y él le dice mirándola fijamente a los ojos: no sé cómo decirte lo que tengo que decirte, pero tengo que decirlo, vida mía. Ella lo empuja para afuera. Yo más tarde, corazón, te
quedando frío, ni tampoco es lo que estás imaginando. Y si ves que tu pijama estoy usando, es porque no soy tu padre, soy tu tío. Tu padre es tu tío, tu tío es tu padre. Eso no lo sabe ni tu propia madre. Éramos gemelos y cuando salía, a veces mi hermano, tú sabes cómo es eso, la familia, la cercanía, me sustituía. Él se pregunta, ¿quién será mi tío?